Buenas tardes. Buenas tardes, Mirta, ¿cómo estás? Sandra ¿Qué te tal, habla. Loli? ¿Cómo andás? Sandra soy. Ah, Sandra, no, porque vi que la doctora Gambaleri me figuraba el recuadrito, ¿viste? Y como no hay, no hay imágenes, pensé que ella me estaba saludando. Perdón, Sandra, vos te veo que tenés fotos, sí. No, sí, sí. Nos vemos Igual todos los saludé en días, el ¿viste? chat. Sí, viste, Mirta, la saludé en el chat igual y saludó también Loli. Muy bien, ahora vamos todavía no, a lo mejor fue antes, no me aparecen en el chat, pero bueno, estamos saludadas, no hay problema. Bueno, piden que me mutee, así que me muteo. Vamos ahí. Sí. Buenas tardes. El Instituto de Derecho Romano, Cultura Clásica de la Universidad Católica de La Plata y el Departamento de Derecho Romano y Arqueología Jurídica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata les da la bienvenida y agradece la participación de todos los que nos acompañan de forma presencial y virtual. Hoy tenemos el gusto de compartir con el doctor José Carlos Costa la presentación de su libro Derecho Romano. Vamos a leer brevemente los antecedentes académicos del doctor José Carlos Costa. El doctor José Carlos Costa es doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Salvador, abogado procurador, profesor consulto titular de la Universidad de Buenos Aires a cargo de la Cátedra de Derecho Romano, profesor emérito de la Universidad de Salvador a cargo de las cátedras de Derecho Romano en los planes franco-argentino y tradicional, profesor titular de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Belgrano de Derecho Romano, profesor titular de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Belgrano de la asignatura Historia del Derecho y Sistemas Jurídicos, profesor en las carreras de doctorado y posgrado en distintas universidades, profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Kennedy durante el periodo 2010-2015, director del Instituto de Derecho Romano del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, presidente emérito de la Asociación Argentina de Derecho Romano, designado por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, personalidad destacada en el ámbito de las ciencias jurídicas en el año 2022, distinguido por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Belgrano por su labor científico-profesional en el año 2022, miembro permanente del Consorcio de Universidades Italianas en Argentina en representación de la Universidad de Buenos Aires en el año 2007, evaluador externo de proyectos de investigación en distintas universidades, autor de numerosas publicaciones y ensayos, integrante de distintos institutos de derecho romano en el país y en el extranjero. Me atreví con la conversación del doctor Costa a resumir el currículum, que es mucho más extenso. Antes de comenzar, queremos efectuar un agradecimiento a todos aquellos que facilitaron la realización de esta actividad.
En primer lugar, queremos agradecer a la doctora Rita Marcela Gajate, rectora de la Universidad Católica de La Plata, al contador Alejandro Marcatini, vicerrector de Administración de la Universidad Católica de La Plata, al doctor Miguel González Sandía, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata, a la señora Marta Breda, secretaria administrativa de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y también a Ramón, que es el que nos está ayudando, Marrón Andrés, que nos está ayudando con toda la los dejo con la presentación del libro Derechos Humanos, que va a estar a cargo del doctor Haroldo Gabernet, director de los institutos organizados. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero unirme a los agradecimientos efectuados por Diego y también agradecer a quienes están presentes hoy aquí, a quienes se han conectado a través de Internet. Y por supuesto, agradecer la presencia de José Carlos. Si por las obras nosotros podemos conocer los autores, también es cierto que conocer el autor ayuda a entender a las obras. Por eso es que, además del recorrido por el extenso, diríamos, desplazamiento a través de las diferentes actividades académicas de Costa, yo quería hacer referencia a otros aspectos de quien nos acompaña. Estamos en presencia de un hombre de fe comprometido con su creencia. Es un pater de la familia que han creado con Isabel, orgulloso padre, babusto abuelo. Buen amigo. Siempre tratando de evitar los conflictos, de traer una pacificación en las diferentes cuestiones que a veces en los devenires académicos se suscitan, a veces más allá de mi propio gusto personal. En definitiva, un sufriente hincha de Boca en estos días. En definitiva, les decía, un hombre bueno. Por eso es que siento una especial satisfacción en tenerlo hoy aquí con nosotros. Y además de todo esto, escribe libros. Escribe libros. Fíjense ustedes aquí la colección de libros que tenemos de sus diferentes publicaciones a través del tiempo. Hoy día estamos inmersos en un mundo donde el celular está más presente que los libros. Por eso, en este tiempo de cosas efímeras, más que de las trascendentales, en este tiempo de superficialidad, más que de profundidades, diríamos de abismos más que de cimas de montañas, publicar un libro es casi, diría, una odisea. Tiene valor de hazaña, porque implica tiempo, esfuerzo, indagar, investigar, comparar. Y en esta obra que hoy presentamos, encontramos varias cosas destacables, otras intrigantes, y algunas con incluso posibles implicancias curiosas. Pero seguramente ustedes prefieren escuchar al autor del libro.
Nuevamente, gracias, José Carlos, por estar con nosotros. Me gustaría que nos cuentes un poco el porqué del título de esta obra. Bueno, sí. Realmente me tomaste de sorpresa, Haroldo, y antes de contestarte la pregunta, quiero agradecerte los conceptos que vertiste sobre mí. Sí, es verdad, soy un hombre de fe, una persona que antes no me animaba a decirlo, pero ya hace unos años a esta parte lo digo, como que hoy les digo a todos que estoy re agradecido a Dios de estar aquí, porque estoy con ustedes. Yo soy parte del instituto porque Haroldo, mi amigo, ya hace aproximadamente 8 años, 7 años, me nombraron miembro plenario, o no recuerdo bien cómo es la categoría, formo parte, o sea que formo parte integrante de esta querida casa. Que cuando me comentó, te dije, para mí es prestigiosa la universidad, ¿te acordás que te dije? Eh, Textual, y realmente hay que estar agradecido siempre a la vida por lo que uno tiene, que es lo más importante. Mi esposa, mis hijos, mis nietos, mi hermana, mis amigos, que son ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora voy a tener que dejar el José Carlos, que está emocionado, para empezar a José Carlos, digamos, que tiene que hablar. Gracias, muy amable. El café va a venir muy bien. ¿Por qué me preguntaste por qué el título, ¿cierto? Claro. Es un poco, gracias, amigo, es un poco, quizás lleva un poquito a explicarlo, pero tiene que ver con todo lo que estamos, el tema de la presentación. El título tiene que ver, gracias, tiene que ver por qué, digamos, inicié la investigación o por qué elegí este tema. Porque muchas veces, casi todos nosotros hemos leído a grandes, realmente romanistas, como es el caso de Jules Arbordot, el maestro Di Pietro, que ha sido una luz romanista, uno de los mejores romanistas, lo sigue siendo obviamente, del continente, Di Pietro, y siempre escuchábamos que decían el derecho romano es humano, el humanismo del derecho romano, y yo lo repetía sin entenderlo. Hasta que cuando comencé con el tema, fui cada vez más entrando en distintas cuestiones para ver por qué es humano. Porque también, en la otra faceta mía, que es un poco así, entre comillas, contestataria, pero no es quiero aclararlo. Muchos detractores del derecho romano nos dicen que somos esclavistas, que el machismo es ultranza y que tratábamos mal a esto y que el otro y que aquello, sin saber lo que es el derecho romano. Entonces dije, no, lo mejor es tener conocimiento sobre las cosas para poderlas rebatir. Porque hoy estamos en el bienvenido mundo de los derechos humanos y gracias a Dios que estamos con eso y la defensa del hombre. Pero a su modo, y por su modo de ser, también los romanos se preocuparon por el hombre. Obviamente, hago una división, voy hasta el siglo III, porque después comienza una influencia gravitante que es el cristianismo. Por eso yo quería hablar fundamentalmente de lo que era la humanidad en el derecho romano para los romanos, sin contaminación, por así decirlo, o sea, algo puro de los romanos. Y eso fue el comienzo. Después el título se va acomodando, ¿no es cierto? Pero esa es la idea. La génesis entonces fue esa inquietud por dilucidar esta cuestión. Exacto, porque bueno, me da pudor decirlo, pero tengo que decirlo. El libro está basado, si bien está un tanto extractado, de lo que fue mi tesis. O sea, entonces cuando me planteé para hacer la tesis, yo la hice de grande.
la tesis, y sí, después lo encontré en ECO, y dice, o la haces cuando te recibís y no sabes bien de qué vas a investigar, o la haces ya promediando o madurando una actividad donde vos ya que sabés dónde querés ir. Y yo, mirando lo que tenía, siempre me di cuenta que más me incliné por el derecho público y más por la cuestión de la persona, la capacidad, la persona por nacer. O sea, que había una inclinación mía que me iba para ese lado. Y sí, ese fue el motivo, ¿no? ¿Y la metodología de trabajo? Y la metodología del trabajo, ahí comenzamos con algunos, digamos, cosas para ver. Por ejemplo, Savigny tiene su propia metodología, dice la metodología historicista del derecho romano. Yo adquirí el librito, lo vi, pero tampoco me llegaba a satisfacer lo que quería hacer. Entonces, apliqué algo que es el método de abducción, que es muy importante, que es intuitivo, ¿no? Es ciertas cosas por intuición, sabía dónde tenía que ir, y después sí, lo fui organizando de un método, en realidad no hay un método puro, sino un método exegético, historicista, uno va aplicando determinadas pautas de investigación. Por suerte tuve un metodólogo muy importante en su momento, Soneira, que lo disfruté, pero no me di cuenta quién era hasta que una vez ya había fallecido y me dijeron que era uno de los metodólogos más importantes en ese momento en Capital y lo necesitaba mucha gente, ¿no? Y aprendí de él, ¿no? Y bueno, es aprender, como hoy voy a aprender cosas de acá, permanentemente. Y este libro Sí. que hoy estamos presentando, ¿en qué, dirías, difiere y en qué converge con tus anteriores publicaciones? Es totalmente en muchas cosas. Sí, qué pregunta. Porque las otras publicaciones, las primeras hechas de la forma de decir, de apuro, por así decir, ¿no? Uno me suscribía a una serie de autores muy importantes de la época, como fueron Peña Guzmán y Argüello, el libro que tenemos con Moher, Solimano, bueno, tomé varias cosas y obedecía puntos del programa. Al final se agotaron y terminaron en el manual. Pero seguías un programa, digamos. Acá fue distinto, porque quise irme a lo que yo quería, cómo demostraba la humanidad del derecho. Si bien en algunos trabajos trasuntaba lo que yo quería decir, no lo explicaba, digamos, de un modo racional, por así decirlo, y lo intenté hacer en el libro, y bueno, espero que sea de agrado, o no esté de agrado, que sirva, ¿no? Para los que le interesa la cuestión, ¿no? El tema. Cierto es que en el inicio del libro Sí. ya se denuncia un poco cuál es la característica de la película. Porque comienza diciendo el propósito de la investigación, ¿no? O sea, evidentemente se trata, yo diría, de una serie de reflexiones y comprobaciones para sostener lo que sería una especie de tesis, ¿no? Y sí. Recuerdo en aquel momento cuando empecé, el que me guió, porque bueno, tenés que tener siempre el padrino, el director, tienen varios nombres, que fuese, ¿no? Que fue Juan Carlos Girardi, me dijo, seguro lo que va a decir, pero puede llegar a lo contrario, ¿viste cómo hablar? ¿No? Puede llegar a lo contrario. Y yo me quedé, dije, pucha, y a veces todavía después de leer tanto, vengo a descubrir que no es contrario, ¿no? Y bueno, lo que sé que a mí me llevó tiempo. Y Isabel da fe, qué sé yo, 8 años, no sé, 9 años, porque no podía dedicarme a full a esto. O sea, no podés hacerlo en 2 años. Trabajar, ser padre, abuelo, hincha de Boca, estar con todos, no se puede. Entonces, trabajar como abogado también. Ver mal especialmente para mantener el estudio, ¿no? Bueno, viste, con una clave muy importante, es la que labura realmente, o laburaba, porque ya no estamos casi trabajando. Yo tengo que confesar que la primera impresión que me dejó el libro
es que justamente estamos frente a una investigación elaborada, ¿no? Que nos presenta justamente la idea de la humanitas, de su presencia en el derecho romano, desde sus orígenes, incluso desde antes de la propia fundación de la ciudad. Sí. Sí. Por eso decía que es casi como la demostración de una tesis. Y sí, todo apunta, digamos, porque lo que yo advertí de el derecho arcaico, tres cuestiones que era la protección de la mujer, la protección de los hijos en cuanto a cuando eran emancipados y demás, y del deudor, que muchas veces lo pasamos de alto, pero quizás es una apreciación mía, pero por ahí coincidimos o no, es una de las verdaderas razones por la ley que dice la ley de la 12 tablas, ¿no? Eso se va repitiendo en las distintas el distinto desarrollo de la investigación. También me resulta a mí indudable que en toda la temática, ¿no?, está presente siempre la idea que podríamos traducir como que el derecho es producto de una cultura, ¿no? Y que, por otro lado, también el derecho viene a conformar en alguna medida esa cultura. Y entonces, digamos, resulta interesante advertir con qué simpleza ha podido sintetizar algunas de estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, se pone de resalto todo lo que sería la forma de vida, la forma de ser, los valores del pueblo al que me está refiriendo. Y aparecen en varias ocasiones en el texto, aparte de la idea de humanitas, la cuestión de la pietas. O sea, la pietas, la piedad que nosotros muchas veces la asociamos a la idea de sacristía, velas y demás, y para los romanos, piedad es el acatamiento a los dioses, ¿no? Entonces, el romano siente que su tarea en el mundo está configurada por colaborar con los dioses, ¿no? Una idea muy particular en el mundo antiguo, porque la forma de entender, por lo menos en lo que a mí me parece, es que el hombre y los dioses de cada pueblo, establecen una relación que en algunos casos se plantea como un sometimiento a esa voluntad divina. Si uno mira la Biblia, habla el Señor, tu siervo escucha, ¿no? Y claro, esto plantea el tema de que, bueno, si yo acato tal como viene la voluntad de los dioses, en definitiva soy una especie de siervo, de esclavo de los dioses. Ahora, si por el contrario me alzara contra la idea de los dioses, entonces estaría logrando mi propia perdición, porque los dioses son más poderosos que los hombres. Y esta idea de los romanos, que aparece en varios textos, de que es el colaborador. Se siente como que tiene una misión, una idea, y eso aparece, si no directamente, aparece en varias ocasiones. Sí, porque cada vez que encontraba una fuente o alguien que estaba relacionada con la piedad, lo trabajaba en razón de la humanidad. Por ejemplo, humanitas es una palabra que introduce y trabaja Cicerón, pero antes se empleaba la palabra piedad y clemencia. Julio César, por ejemplo, Tácito y otros autores más que ahora no me acuerdo, utilizaban más se referían a la piedad, quizás más arraigado a los romanos, ¿no? A la piedad, a la clemencia. Hasta que Valerio Máximo dice que clemencia y piedad es lo mismo, que no es lo mismo en realidad. Y finalmente el término, la moda, como dijiste bien, lo cultural,
cuando irrumpe Cicerón, es como que empieza a hablar de humanitas y todo. Ahora, esto me viene a la memoria, ¿no? Sí. Lo de Polibio, ¿no? Polibio, el griego que creo que nació por el 205 a.C., por ahí más o menos, ¿no? Yo anoté aquí una frase porque me la hizo recordar el libro, que dice: la principal excelencia de la República Romana sobre las otras consiste en el concepto que se tiene de los dioses. Y agrega: en mi juicio, la superstición que en cualquier otro pueblo es reprensible, aquí es la que sostiene el Imperio Romano. Es decir, la idea de que la pietas, de la que, digamos, defiende la humanidad que nos ocupa en el libro, está directamente relacionada con los dioses. Y fíjate qué interesante, porque años, casi la postrimería de lo que yo ya estoy terminando de investigar, cuando Constantino, con el Nicea y demás, y de alguna manera abre al cristianismo, lo hace, aunque yo el tema lo llego hasta ahí, no voy mucho más, porque se me iba del periodo, pero el cristianismo lo considera como parte importante para la estructura del imperio. O sea, es un poco la idea de Polibio, no traspolada, pero vista desde el punto de vista de Constantino, ¿no? Correcto. Ahora, en la presentación de Alfredo Gustavo Di Pietro del libro, Sí. platense, radicado hoy en Chile, platense, Un amigo. y justamente la relevancia de esta investigación es la de presentarnos la centralidad de lo humano en el discurso de las fuentes clásicas e incluso justinianeas, de modo tal que podemos comprender en toda su profundidad y significado los textos clásicos, para afirmar ciertamente con el purista hermogeniano omne ius hominum causa constitutum est. Es decir, todo el derecho se ha hecho por causa de la hombre. ¿No? Y esta idea, ¿no? Creo que amerita que a esta altura nos expongas a qué conclusión o cómo nos podrías explicar a nosotros, alumnos tuyos en este momento, cómo entender la humanidad. ¿Qué es la humanidad? ¿Qué significa humanidad? Alumnos no. A los alumnos que me escuchan, sí, ustedes alumnos no. Vos en mi caso te considero un maestro, contrario, lo sabes perfectamente. Lo que pasa es que yo sabía dónde quería llegar y dije, bueno, ¿cómo hago para llegar? Tengo que, digamos, investigar, porque una investigación no puedo poner lo que a uno le parece. Entonces, vos hablaste muy bien, pero perfecto, momentos culturales. O sea, es el momento cultural de cada momento que te lleva. Y yo acá anoté Di Pietro, justamente, o sea, el papá Di Pietro, Alfredo. Porque él en su libro dice, de pronto, leer lo mismo, leer lo que estamos leyendo con otros ojos. Y eso a mí me despertó de pronto, porque uno a veces lee sin leer. Tenemos un poco quemada la vista, leemos y es como que lo tenemos incorporado y seguimos leyendo. Y el otro día digo, pero uy, tiene que ver con un montón de cosas y tiene que ver con algo después de Eco. Digo, porque yo hablo en el libro de releer las fuentes. Digo, quizás cuando hablé de releer las fuentes fue una enseñanza de cuando leí a Di Pietro que habló de mirar con otros ojos. Porque viste que Eco dice, nosotros decimos cosas que nos parecen a veces nuestras, pero que la hemos leído de otra persona a otra persona, y uno las tamiza. Entonces, en ese releer las fuentes con detenimiento, empecé primero con el derecho, digamos, anterior a las 12 tablas. Después me fui a las 12 tablas, y ahí analizo las 12 tablas y explico que en realidad yo lo tomo como un pacto que se hizo en defensa de los menos, digamos, de los más débiles, porque eran los plebeyos. Bien, no quiero entrar en todo eso, pero creo que esa leyenda que se apartaron digamos, de Roma y querían fundar otra ciudad y demás, tuvo que ver un poco que
la solución fue un poco que después se agregan los estados, por eso se incorpora. Es un poco la idea, se puede compartir o no. Pero de ahí digo, ¿y a dónde voy? Entonces quise ver la parte filosófica, la parte, digamos, autoral o la parte literaria, hablo un poco de la religión cristiana, hasta donde llega, y después me voy a los juristas clásicos, digamos, de relevancia en los últimos. Entonces me encuentro con que los sofistas, ¿no? Protágoras decía, el hombre es la medida de todas las cosas, de la realidad de lo que son y de la irrealidad de lo que no son. Sí, Pero no habla de Dios, ¿eh? Está hablando del hombre, por eso, ¿viste? acá es lo interesante, por lo menos para mí, que resulta interesante, la relevancia que le das o que pones de la ley de las 12 tablas. Sí, Porque, claro, para mí la ley de las 12 tablas no resulta tan trascendente. sí, ¿En qué sentido? ¿Qué sentido? Primero, lo traigo cosas buenas. Segundo, que cuando los galos destruyen las tablas en la invasión, nunca más se publica la ley de la tablas. Nunca más se... se reconstruye. Yo creo que la ley de las tablas, el valor fundamental es, hoy diríamos, haberle dado publicidad a eso que estaba en las mentes. Sí, exacto, coincidimos totalmente. Bien, ahora, partiendo de ahí, ¿cuál te parece que es la incidencia que en la historia de Roma ha tenido la ley de felicidad? Bueno, ahí empezamos, está bien. Vos decís, yo hablo de Porque, la a ver, sí, 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 para totalmente. explico, Sí, sí. son escasas las leyes escritas en Roma. No es una fuente preponderante, por lo menos para el derecho privado. Y sin embargo, nosotros permanentemente, cuando estamos en las clases, hacemos mención a la ley. Cuando en realidad, como fuente del derecho, repito, especialmente para el derecho privado, no aparecen tantas leyes, son muy pocas. Sí, de hecho, están todas, se pueden leer en la cantidad, sí, perfecto, ¿no? Y sabemos que son la lex significa que sale de los comicios y demás. Lo que pasa es lo siguiente, y vos lo dijiste también con otras palabras. Primero, la ley de la tabla es conectiva, conecta el derecho no escrito con el... En realidad, lo que hace la ley de la tabla es escribir los dobles valores, porque la costumbre, no inventa nada más. Después, cuando los galos la destruyen y demás, destruyen Roma, cuando desaparece la ley de la tabla, se reconstruye. Con Gotofredo, que decía todo lo que es relacionado a Roma y lo mete en la ley de la tabla. Y el otro es Jabot, que dice, no, tiene que ser más restrictivo. Después aparece Dickens, que hace otra versión, o sea, hay varias versiones, está la de Monsen. Si vos querés, a lo mejor vos y yo lo ponemos y tranquila, tenemos una versión. ¿Por qué no? Por eso. Tranquila, La tabla 3. Exactamente. De eso coincido. Pero fíjate que yo tenía que iniciarme con algo sólido cuando empiezo. Porque si no, empiezo, digamos, con la filosofía, con todo. Digo, bueno, la ley de las 12 tablas está y digo lo que está. E incluso aclaro que hay una versión excelente que hizo Alfredo Di Pietro, Alfredo hizo la traducción. Sí, sí. Que yo no la utilicé porque yo ya había trabajado todo con la otra. Entonces, como que a veces cuesta, cuando está trabajando, empezar a trabajar con varias traducciones a la vez. Pues sí, yo hace referencia al hecho de que para los romanos no fue necesario, como nosotros podemos decir, necesitamos tener el código civil, Exacto. ¿no? ¿Por qué? Y porque era como el himno, ¿no? Todo el mundo lo sabía. Bueno, el himno hoy no sé si todo el mundo lo sabe, pero bueno, tampoco puedo decir como el Padre Nuestro, porque tampoco lo sabe todo el mundo, pero bueno, Menos. en última instancia, digamos, no era, me parece que, y es un acierto en el libro, porque se hace referencia a la ley de las 12 tablas
como vos decís, como una especie de punto de partida, ¿no? Diciendo, bueno, acá todo esto que vengo diciendo de las mores, de la época previa y demás, convergen en la ley de las 12 tablas, y entonces parto de acá, parto de algo, Algo sólido. algo sólido. Pero también es admirable en el texto, por lo menos a mí me pareció admirable, la forma de sintetizar las referencias a la filosofía, particularmente la filosofía estoica, a través de los filósofos, de la literatura también, eh, eh, con referencias muy floridas, muy interesantes. Incluso, yo diría casi sutilmente, dejas allí puesta la idea de la incidencia en la política interna de Roma, ¿no? O sea, Sí. se hacen varias referencias al respecto. Creo que justamente queda insinuado, espero un desarrollo mayor en el próximo libro, el tema de la cuestión entre, diríamos, el círculo de los decisiones, ¿no? Es decir, el círculo de lo que sería el pensamiento más culto y progresista, presentando a los griegos, y por el otro lado, Catón y compañía, diciendo estos vienen a corromper todo. No nos olvidemos, a los primeros filósofos que llegan a Roma se los expulsa porque vienen a corromper la juventud. Claro que sí, claro. Está bien, no eran los estoicos, ¿no? Pero bueno, digamos, este hecho de resaltar esta cuestión me parece que es una cuestión importante. ¿Por qué? Porque hace algo que se manifiesta en el libro, y es la cuestión de cómo muchas veces escuchamos, yo lo he escuchado incluso en profesores de introducción al derecho, de filosofía, diciendo, bueno, los romanos no tuvieron filosofía, era la filosofía de los griegos. Sí, es cierto, hay una gran influencia, como la hay también en las obras de teatro. Que uno dice, bueno, el tema de esta obra de Plauto es el tema que ya lo habían manejado los griegos. Sin embargo, tiene una impronta distinta, porque justamente esa convergencia, que un poco para sintetizar, yo canalizo o vislumbro entre el círculo de los escipiones y los catones, es lo que hace que haya esa recepción, no sea una recepción automática, una recepción absoluta, sino que es una recepción que tiene en cuenta, ¿no?, particularidades de la cultura romana. Exacto. Mira, yo fui notando un par de cosas para no, porque fue tan rico lo que dijiste que a veces uno te sigo en el hilo y uno se va olvidando lo que no está. Pues fíjate, vos me dijiste la extensión del libro. Si yo creo que saqué otro tanto o más o menos tengo de material. Si yo largo una cosa así, mucha gente dice, ¿qué la leen por ahí? Solo lo hice. ¿Qué la leen? Pero por el derecho. Entonces, lo hice, por eso dije que está basado en la investigación, pero está acotada, para hacer algo más dinámico, algo que llamara la atención incluso a los que están hoy con los derechos humanos y demás, están investigando, bueno, quieren ver algo más, vean esto y más rápido. Eso es una cosa, ¿no? La otra es, vos hablaste de la filosofía griega y demás. Yo en el libro voy diciendo y explicando cómo se fue introduciendo. Para mí, lo vos dijiste varias cosas y quiero decir, vos dijiste, muchos creen que la filosofía romana es una copia de la filosofía
Yo en el libro digo que no y explico por qué. Porque el Lacio tiene una gran influencia, digamos, es un mundo de subculturas. Y ahí entra a través del sur, Capua, de Sicilia, toda la parte del sur, tenían la filosofía griega. Entonces, para el hombre, yo lo llamo hombre medio pensante o el hombre ilustrado romano, le doy al hombre distintos adjetivos en su momento, estaba imbuido de eso. Quiere decir, y yo lo digo, y si no vos me corregís, es como la persona que no es practicante en la religión, pero le enseñaron de chico la religión. El credo, después no se acuerda del Padre Nuestro, pero sabe de Dios, de todo. Pero cuando le toca en algún momento de la vida el tema, ya lo tiene. Es como que le resulta. Ah, es eso. Así pasó con la filosofía. Cuando se introduce finalmente la filosofía, que es el Escipión africano, es el que trae, digamos, al filósofo con esas ideas, y ya el hombre, la cultura en ese momento estaba apta para recibir y les pareció bueno incorporar las cosas de los griegos. Y yo digo, el beneficio es mutuo. Y quizás se beneficiaron más los griegos que los romanos, porque a nosotros mucha gente últimamente nos está vendiendo que los griegos, que los griegos, que los griegos. Los griegos la envilecían en ese momento con cultura. Y los romanos toman toda su cultura, digamos, filosófica, y la relanzan y la universalizan. Es que, José, Sí, los griegos no llegaron a conformar nunca un verdadero imperio. El imperio griego, la civilización griega es Alejandro Magno. Alejandro Magno además era macedonio sí, y dura lo que dura Alejandro. sí, esa. Entonces, incluso la propagación de estas ideas. Aparte, nosotros muchas veces hablamos de la cultura griega, los griegos, pero una cosa es Atenas y otra cosa es Esparta. Exacto, exacto. Sí. Sí. Para ir a un tema de tu texto, no es la misma la condición de la mujer en Esparta que la condición de la mujer en Atenas. Para la... Bueno, mujer en Atenas, el gineceo, ocupate de la casa, de los hijos, que yo me ocupo de la política y de otras cosas. Y los espartanos terminaban las mujeres participando de las luchas físicas, de las Olimpiadas. Sí. Es decir, a veces cuando tratamos de unificar, ¿no? Es como cuando hablamos de los pueblos de Latinoamérica como una sola cuestión. No, evidentemente tenemos muchas cosas en común que nos son comunes y hay otras que no tanto. Sí, totalmente. Entonces, por eso es interesante este planteo, ¿no? Creo que era Levi que habla justamente de la filosofía de los romanos. Levi. Ahora, yo no quiero abusar de los presentes y de quienes están conectados, pero yo creo que es importante destacar el trayecto que se hace en el libro a través de los juristas. Sí. Es sumamente interesante esta parte del texto, porque nos da una pintura, una pintura que nos muestra, diría yo, una concepción del derecho que resulta apta, porque tiene mucha referencia histórica, para lo que va a ser después el advenimiento del derecho romano cristiano. Es como un sustrato fértil para eso, ¿no? Es un poco lo que uno ve. Y ahí es donde yo hacía referencia hoy al tema de la política. Justamente cuando viene la referencia a los juristas, la referencia de los juristas, al contarnos quiénes eran estos personajes, prefecto del pretorio, miembro del consejo del emperador, el emperador lo manda a degollar porque no le gusta que no lo apoye, ¿no? Qué sé yo. Esto es interesante, ¿por qué? Porque vemos
vemos que estas cuestiones del derecho no son cuestiones teóricas, no son cuestiones que no tengan incidencia en la vida de los pueblos, no son cuestiones nada más que para profesores o para teóricos. Justamente, la incidencia de estos factores es la que va a traer esa evolución, salvo mejor opinión, hay unos cuantos aquí que seguramente lo han estudiado mejor, que las primitivas mores, que en definitiva, creo que Cicerón es el que dice la forma en que los antiguos solían conducirse, las formas, los ritos, porque lo que produce el efecto es la realización y el cumplimiento de las palabras de los ritos. No tanto lo demás. A ver, yo hago este rito porque quiero lograr este objetivo, pero el objetivo lo logro con el rito. O sea, es el abracadabra del mago. Bueno, ahora los chicos no dicen abracadabra, ¿no? Push, no sé qué, ustedes son abuelos de los chicos más chicos, pero Magos sin dientes. Pero en definitiva, quiero significar. Esta cuestión que nos parece tan ajena y tan arcaica, tiene correlato con nuestros días. Porque si yo quiero comprar un inmueble, tengo que hacer una escritura pública. Y hasta que no hago la escritura pública no soy el dueño. El abracadabra del mago. Sí, pagué el precio, sí, tengo el boleto, sí, eso me puede autorizar a realizar los juicios para lograr la escrituración, pero hasta que no me escrituren y se inscriban en el registro, no soy el dueño. Te compro una moto, ¿tenés los papeles? Exacto. ¿No? O sea, esta cuestión, esta transposición, me parece interesante, sobre todo en ese recorrido de la obra de los juristas que está realmente aconsejable para los alumnos, ¿no? Lo que fueron las reglas de Lupiano, lo que fueron las sentencias de Paulo. O sea, es interesante ese desarrollo. Sí, y yo me voy a añadir a lo que vos decís de los ritos. Viste que la forma más antigua era el ingresecho y el marquipate. O sea, era el ritual. El rito te da aseverando lo que... Era la escritura. Exactamente, o sea, con la inscripción del pretor y de que se escribe. Eso es fundamental. En eso fueron unos genios que no lo van a superar nunca los romanos. Sí, en cuanto vos me preguntabas en cuanto a los juristas, bien. Vos hablaste del fenómeno cultural y hablaste también de la religión cristiana. Y sí, viste que hay gente que dicen que los últimos juristas clásicos posiblemente fueron interpolados y demás. Y bueno, hoy mismo Adame Godard dice, no, basta de discutir los romanistas, ya considerémoslo todo, porque si no nos vamos en eso. Dejemos de buscar las brujas. Exactamente. Entonces, yo llego a esos tres y fui directamente, no leí todo el Digesto de Ulpiano ni de Paulo, sino que fui a esas obras de ellos, porque me imaginé que si voy a una obra en particular de ellos, ya tengo la idea de lo que opina la persona, ¿no? Entonces, ahí fui, y a mí el que me despertó, y además eran los últimos, son los últimos clásicos, ¿no? Ya era el borde donde yo terminaba la investigación. A mí me impactó porque lo encontré casi, y no le había dado importancia en algún momento que lo vi, pero después lo vi y dije, pero uy, es lo de Modestino, que es el último de todo, el Digesto 1, 3, 2, 5, que son las respuestas 847, cuando dice, ninguna razón del derecho permite, ni la benignidad de la equidad, que hagamos más severo por una interpretación demasiada dura y contra el interés de los hombres, aquello que se introduce saludablemente para su utilidad. Cuando lo leí en su momento, pero cuando lo volví a leer al final, después de haber investigado un montón de cosas y varios años que me llevó esto, conozco, lo hice de a poco, Modestino claramente dice, lo que no podemos hacer con interpretar lo que va en contra del hombre.
y ahí entramos en lo que también Di Pietro habla de la interpretación, y los juristas en general hablan de la interpretación. Porque en realidad, ¿qué te permite mantener el derecho vigente de la interpretación? Que es un signo cultural, como bien dijiste vos. No sé, no, pero vos como magistrado sabés eso. Tu generación, no, pero tu generación interpretó la ley de una manera determinada. Y después viene otra generación con otra interpretación. Pero ¿sabés qué pasa? Sí. Pasa que en la realidad, tanto el abogado en su bufete como el juez en su tarea, en última instancia termina haciendo lo que hacían los juristas romanos. Ir al caso, ir a los hechos. ¿No? A ver qué dice, a ver qué dice este mentiroso, a ver cómo lo prueba, a ver qué hace. Ah, me parece que esto hay que resolverlo de esta manera. Bueno, a ver ahora qué fundamento le encuentro. Claro, ¿No? me parece que tiene razón. Eso, o en el estudio, ¿no? Viene la persona y dice, mire, doctor, iba a 200 por hora, me cambió la luz del semáforo y me llevé puesto. ¿Qué puedo hacer? Pero aparte de decir que uno no le puede agarrar y decir, el artículo tal del Código de Tránsito dice, y la ley... Doctor, dígame, ¿qué hago? Vos no cobras, pues tengo que pagar. He termino pagando yo. Claro, o sea, en definitiva, vemos que aún por el transcurso de los tiempos, seguimos en alguna medida, por lo menos algunos, hemos seguido aplicando esa técnica de los romanos. José, me gustaría que la parte de las conclusiones del libro nos las cuentes vos. Bien. Yo llegué a la conclusión que la jurisprudencia clásica tenía ya absorbida una atmósfera cultural de un modo asistemático. Ellos no tenían sistemas, que de hecho no tienen código, pero ellos tenían incorporado que al hombre había que considerarlo de una manera protegida. O sea, son medidas protectorias del hombre. Pero bien lo dijiste muy bien, eran casos puntuales. Hay un caso de estupro para los alumnos, era violación. Entonces, es el patrón que viola a una esclava o a un esclavo y que es acusado de violación. ¿Cómo? Pero de violación. O sea, ahí se ve que se está defendiendo a un esclavo o a una esclava. O sea, es la parte más humana del derecho. O sea, no era otro hombre, era una esclava. O sea, todo ese tipo de cosas que ellos... ahí viene las pietas, que es lo contrario a la atrocidad. La atrocidad era, ¿no? La falta de piedad. O sea, se daban cuenta que no podían pasar determinados límites. Entonces, ¿eso cómo lo sabe? Un jurista, un pretor del año, no sé, 300 a.C., quizás no tenía desarrollado el tema como lo tiene Modestino o lo tiene un piano, porque se viene decantando culturalmente alguna influencia del cristianismo, aunque no fue relevante, pero yo lo digo, no es relevante, pues había alguna, el estoicismo, todo, y bien, Marco Aurelio es cristiano, no sé cómo. La forma que anunciar las cosas. Natural intercristiano, Pero habla del prójimo de una manera impresionante y de Plotino. Plotino hay que leerlo. Es pagano, yo siempre digo que es el jurista pagano que más asemeja a un cristiano. Si no es que él habla del bien de Dios como sol, digamos, si sacás esa parte, es terriblemente cristiano la forma que dice, porque Plotino dice, el alma y el cuerpo forman un par, que es el hombre, dice. Pero el que le da el carácter de hombre, yo lo digo con palabras más simples, es el alma. Dice, el cuerpo descansa sobre el alma, dice, y el alma, dice, es la que le irradia a la humanidad. O sea, mucho tiene que ver con lo que nosotros pensamos lo que es el alma, porque en realidad el cuerpo queda y el alma es la que se va para nosotros, ¿no? Los creyentes. ¿Ya? Me gustó mucho Plotino, de origen egipcio. Y eso es bueno porque los romanos tomaban todas las culturas de todo lo demás. Entonces, digo, es
un plexo digamos, de disposiciones jurídicas protectorias hacia el hombre, que en modo asistemático los juristas lo van aplicando para soluciones a favor del hombre, a favor humano, ¿no? Es propio, sí, el derecho propio, ¿no? Lo hacen de una manera muy especial. Esa es la idea, y después por eso voy a los casos concretos y explico en cada caso. Algunos, vos lo habrás visto, que digo, no puedo comentar nada porque hay que leerlo nada más. Son 7, 8, 10, 12 fragmentos que es simplemente lectura, porque no hay explicación que le diga por lo claro que son. Entonces, esa fue la conclusión, ¿no? Que es derecho romano humano, porque tiene la humanidad concretada en las disposiciones, o sea, es el hombre, eso lo dice Táfaro muy bien, si vos lo conocés, Sebastián Táfaro, que dice, el derecho romano fue estirando y fue centralizándose hacia el hombre. Empieza a tener al hombre en cuenta digamos, en sus soluciones, en sus disposiciones. Esa es la idea, de verificar todo eso. Yo quiero resaltar otros dos aspectos del libro. La elección en las fuentes de las fuentes vernáculas. La traducción de Ley de las 12 tablas de Maremojer. Sí, sí, sí. La sentencia de Pablo traducida por Caminos. La obra de Nina Ponza de Miguel. Sí, tanto olvidado. Nina Ponza de Miguel, junto con la doctora Nelly Luzán de Solimano, Sí, Petita, de la que José Carlos es el directo discípulo, fueron las primeras mujeres destacadas en el derecho romano en la Argentina. Ese implica una especie de reconocimiento también el hecho de basarse y utilizar la obra de los juristas vernáculos. sí. Pues yo, cuando hablé de la traducción de Alfredo Gustavo Di Pietro, lo omitía sin querer, a lo mejor que él había hecho sí, no, en el libro está. Sí, en el libro está, pero no lo dije ahora, él tiene una traducción hecha. Sí, ¿sabéis por qué? Porque me di cuenta que el argentino siempre, lo digo con todo respeto, a veces se encandila, yo también lo he hecho, por los foráneos. Y acá hay excelentes romanistas. ¿Te acordás tú de Castro que siempre decía, los admiro a ustedes, que sin ser full time, las cosas excelentes que hacen? Siempre decía lo mismo. Y me pareció que tenía que agotar primero lo argentino, digamos, y después un poco lo otro. Bueno, miren, hace unos días la profesora peruana Elvira Méndez Chan nos recordaba lo siguiente: si no entendemos a las personas, no podemos entender el derecho. Y yo creo que esta obra que hoy nos convoca, sin ninguna duda, contribuye a ese fin. Es como que por momentos tengo la sensación que caminamos entre ruinas. Ruinas de un mundo de valores, de costumbres, que nos obligan a percibir lo que un papa hace ya tiempo decía, los signos de los tiempos. Sin duda, se está alumbrando nuevas formas, pero sin embargo, creo que es imperioso, que es necesario que rescatemos lo valioso de la historia, lo que la historia nos ofrece, para conservarlo en el futuro. En este libro, como en todos los libros que se hacen con dedicación, con seriedad, puede servirnos de alimento a la memoria y convocarnos para recordar cuántos arcanos, cuántas veces ocultos en el fárrago de la cotidiana existencia vamos dejando jirones al costado, cosas que todavía
diríamos, perduran en las mejores tradiciones. Tal vez, con el paso del tiempo, algunos de nuestros nietos, mirando la biblioteca, se encuentren con delitos humanos. Como mi nieto, y que les sirva para iluminarles el intelecto. Y que junto con eso conserve el dulce recuerdo de lo que fuimos los primeros destinatarios de la obra. Y que esta obra sirva un poco para asumir el riesgo de revivir los principios, las virtudes que sostienen la humanidad. Como decía Tácito, no hay atractivo en lo seguro. En el riesgo hay esperanza. Gracias, José Carlos. No, no sé. Si me permitís, vos a mí me gusta siempre escucharte, incluso cuando participas activamente en otros eventos y demás, por la claridad de los conceptos que tenés. No me vengo a descubrir yo, por favor. Hablaste de tradición, hablaste de ruinas, hablaste de cambios permanentes. El libro es lo que queda en medio de esas marañas de situaciones, de ruinas. Alguien va a encontrar el libro de mañana en una biblioteca o en una biblioteca virtual y va a decir, bueno, pero en la generación tal hubo gente, ¿no?, que se preocupó del tema, que es importante, porque el tema de la humanidad del derecho lo trató en su momento Jung, Salvador, mucho tratar. Yo lo traté de una manera un poco más original. Eso por un lado. Lo otro, yo quiero agradecer. Y yo quiero agradecer tu generosidad. No te va a gustar, pero lo voy a decir. Vos fuiste siempre muy generoso con muchos de nosotros. Conmigo particularmente. No me olvido cuando me invitaste allá al Comahue, te la noche del Comahue, a dar seminarios. Me has invitado muchas veces aquí. Me has dado buenos consejos en la vida. ¿No? Sí, sí. Buenos consejos. No te creas. Entonces, a través tuyo, a todo tu equipo. Sos muy generoso en esto de que me dieras este espacio, que viniera acá, que compartieras conmigo. Y yo, si hay algo que aprendí siempre, es ser agradecido. La verdad que estoy muy agradecidos a todos. Para mí esto es algo muy importante. Lo he hecho con amor y me he equivocado un montón de veces. Él me sacó una muy buena radiografía, me dice, trataste de poner paz a veces en los conflictos, no era bueno en mi gusto, y sabemos a qué nos referimos y demás. Pero siempre traté, en la medida de lo posible, de decir, no quisiera que el día de mañana Dios me dijera, ¿y por qué no hiciste algo más? O sea, no me quiero comparar con Dios, ni mucho menos, por favor, Dios mío. Pero quiero decir, uno trata siempre, y a veces capaz que se malía. Se malía lo que pretendía hacer. Pero bueno, gracias, gracias, y gracias a ustedes, a Dios, a todos, por oportunidad de estar acá, para los que me escuchan. Nuestro amigo Salina Wood dice que se iba a colocar, se iba a conectar desde Asunción. Bueno, a todos ustedes que están hoy acá, porque sé que están con 1000 actividades y están acá. Muchísimas gracias a los que están conectados también. Bueno, eso simplemente. Gracias a Isabel, que siempre me acompañó, de la que realmente es el apoyo de mi vida, mi familia, y muchísimas gracias. Dios. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? No. Dele, Tenemos- lo que cuando Haroldo me hablaba de que algún nieto y demás, me daba el pie, yo lo conozco. En la versión que tengo del libro, la que uso yo, dice, un día me desaparece el libro. Con Isabel lo estábamos buscando por todo, pero por todos lados no lo encontrábamos. Hasta que un día lo encuentro en la biblioteca de mi casa, chiquita, pero está.
Digo, yo no lo puse acá, Isabel, estaré tan loco, te dije, estaré tan loco que no me acuerdo de lo que hago. O sea, me dice, no, sos joven todavía, me dice Isabel, no estás para eso. Bueno, y me olvido. A los 2 días me dice Isabel, me estaba hablando por teléfono, me dice, mira, dice, ojalá se vea, dedicado a Abu José, te amo mucho. Y me pone 2 figuritas, una más grande y otra más grande. Es mi nieto, Pedro Benjamín. Y él, no sé cómo y por qué veía que, qué sé yo, el día de hicimos la presentación, dediqué algún ejemplar y qué sé yo, y él me dedicó el libro, para mí es mi libro, o sea, esto me lo llevo en el alma, ¿no? Es una cosa increíble. Todos los que tenemos nietos tenemos Sí. algún libro que ha sido ilustrado. Así que, bueno, por eso son las gracias. Luego, mientras esté en alguna biblioteca va. Sí, El asunto es cuando maneja para nivelar una pata, ¿viste? bueno, Ahí es más grave. si alguien quiere preguntar algo, con todo gusto, o participar, ¿no? Preguntar, participar con algún comentario, vamos, contento. No, ninguno quiere. Que no tengan miedo. Tanto Haroldo como somos, estamos dispuestos. Y bueno, hemos cumplido el cometido. Bueno, dejamos entonces aquí, hacemos el corte. Nuevamente, gracias a todos ustedes, a los que están hoy acá presencialmente, a los que se han conectado y fundamentalmente a José Carlos y a Isabel, que como dice usted, siempre nos acompaña y nos soporta. Gracias. Bien.